Abdi Estrada reconoció ser la responsable del tema de las facturas falsas que ha provocado la cárcel para el hijo del presidente Jimmy Morales. Julio Juárez, diputado acusado de ser el autor intelectual de la muerte de 2 periodistas, dice ser inocente. Silvia Valdés, quien quedó suspendida de la presidencia de la Corte, se aleja de las actividades públicas. Algunos aceptan sus culpas y otros las evaden. Ese es el tema de la noche. Participa con el hashtag SFMeaculpa. Vamos con el primer tema, la nota de Abdi Estrada y las canastas navideñas. Si he de pagar, señora juez, que sea yo, no mi hija, porque solo ella me hizo favor de enviar los correos. En la audiencia de primera declaración lamentó la prisión de los 3 sindicados en el caso Botín Registro de la Propiedad, tras la imputación del Ministerio Público, quien la señaló de cometer estafa. La jueza Silvia de León la ligó a proceso por el delito de caso especial de defraudación tributaria y con una multa de 10,000 quetzales quedó sin prisión. En tanto, su abogado defensor recordó que se dedica a la venta clandestina por no estar inscrita como pequeño contribuyente. También carece de patente de comercio, como lo señaló el Ministerio Público. Del Registro General de la Propiedad le indicaron los montos y fechas para las facturas, así como los procesos de licitación. En tanto, se declaró desconocer los procesos en los que participó. Bienvenidos a Sin Filtro. Ya veía usted la nota, la declaración, la confesión de Abdi Estrada hoy en tribunales. Ella dice ser la responsable de haber operado esta venta de canastas navideñas que desembocó en la captura y la cárcel para José Manuel Morales, hijo del presidente Jimmy Morales, y también de Samuel Morales, hermano del presidente. Ese es el primer tema de la noche. La etiqueta SF Mea Culpa. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un argumento ad misericordiam, dirían algunos seguidores de redes sociales. La primera impresión de este reconocimiento, de reconocer que es la culpable, la responsable de haber operado toda esta venta y compra por parte del registro de la propiedad de estas canastas navideñas. ¿Se resuelve todo el tema con esto, Phil? Bueno, yo creo que en gran medida se avanza en uno de los grandes objetivos que tiene todo el proceso penal, que es la averiguación de la verdad. O sea, realmente lo que el proceso penal, el proceso judicial busca es averiguar la verdad de los acontecimientos de un hecho ilícito. Y un poco como lo habíamos especulado hace un par de semanas cuando se dio la audiencia del hijo del presidente y de su hermano, creo que se ratifica un poco la expectativa que nosotros teníamos con el testimonio que hoy da la señora Abdi Estrada, porque ella lo que dice es, vean, a mí me contactan, me dice, mire, ¿usted pudiera proveer las canastas? Sí. Y es la gente del registro la que le dice, va, mire, pues para que usted pueda proveer las canastas, tráigase 2 facturas, tráigase no sé cuántas licitaciones, cotizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, digamos que la maña, que es haber hecho todos los artilugios para defraudar en el proceso de contratación, es la recomendación que los funcionarios del registro le trasladan a la señora Estrada. Y la señora Estrada entonces lo que hace es pedirle al hijo del presidente que lo apoye en el proceso de buscar los documentos, y el hijo del presidente le consigue las facturas falsas, hace las licitaciones falsas y demás. Lo interesante de la resolución de hoy, a mí me pareció muy interesante el argumento de la jueza Silvia de León, de por qué a la señora Estrada no la liga por el delito de fraude, a diferencia de lo que pasó hace 2 semanas con Sammy Morales y con el hijo del presidente. Y es interesante el criterio, porque ahí se ve el carácter formalista del derecho en Guatemala, y es, la jueza lo que dice es, vea, su nombre no me aparece en la investigación. El nombre que aparece en la investigación es Orellana. Primero el de su esposo, Orellana, porque el dinero fue a dar a las cuentas de él. Así es. Segundo nombre que me aparece es el de Sammy Morales, porque hay una factura de la empresa de Sammy Morales y una cotización de la empresa de Sammy Morales. Y el tercer nombre que me aparece es el del señor José Manuel Morales, porque él hace las cotizaciones falsas y él es el que consigue las facturas. Usted no. Pero ella reconoce que es la que está detrás, que le dice al esposo, utiliza el correo de la hija y, daña a Samuel Morales. Ahí es donde se ve el carácter formalista. El formalismo quiere decir que no hay evidencia, o sea, prueba para decir, señora, usted fue, eso es lo que no tiene.
Pero es que hay este argumento entonces de Abdi Estrada, ¿en qué queda? ¿En un reconocimiento de haber impulsado o promovido una acción, pero que en lo formal los responsables están ahorita en la cárcel? Es que por eso les digo, lo que pasa es que cuando se le imputa a Sammy Morales le imputan, mire, usted dio una factura de su empresa por un servicio que no prestó. O sea, hay un acto fraudulento. Señor José Manuel Morales, usted consiguió 2 cotizaciones y consiguió una factura por un servicio que no prestó. Ajá. Señor Otmar Sánchez, usted dio una factura por un servicio que no prestó. Y entonces cuando se construye el caso, está la factura, estos señores son representantes legales de la empresa, las cotizaciones falsas que presentó el hijo del presidente están firmadas por él. Entonces hay prueba documental que sustenta la prueba testimonial. En el caso de Abdi Estrada, ahí es donde, por eso les digo, ¿quieren ver un ejemplo de por qué la informalidad paga en este país? Es un poco lo que pasó el día de hoy. Como ella no tenía una prueba, como ella no dio factura, como ella no dio la cotización, la juez dice, vean, yo sé que toda la narrativa me está contando que usted fue la que hizo la planificación. Pero usted no está en el documento. Pero en ningún documento me aparece su nombre, su empresa, sino las empresas y los documentos que sí están corroborados en el expediente son de esos señores, de usted no. Y por eso es que a ella no le dicta o no le liga a proceso por el delito de fraude. Ahora, esto debilita la posición o la situación, o ponen aprietos más a Samuel Morales, al señor Orellana, incluso al hijo del presidente. Mira, la evidencia va para ellos. Otra vez seguimos en la misma lógica. La evidencia va para ellos, no para la señora. Aquí, cuando uno escucha varias veces lo que ella dice, lo que ella confiesa, en realidad es una mamá implorando por su hija. Y implorar, rogar en un proceso legal. Pues la Danielita llegó a implorar, ¿o no? Sí, que no quería pasar su juventud. Sí, que no su vida, que ella todavía era joven, que no sé qué, muchos han llegado a implorar. El otro llegó con Toy Biblia a implorar también ahí en la primera declaración, y todos mencionan a Dios. Bueno, pero ella está implorando. Vamos a ver. Pero pongamos el siguiente caso, porque aquí es donde es el inverso. Pongámoslo, es el reverso, el del diputado acusado de ser el autor intelectual del asesinato de 2 periodistas. Ahí hay prueba. Ahí hay un soporte, ¿verdad? Ahí la evidencia apunta hacia él. Pero otra vez vamos al sistema positivo, que tiene que haber prueba científica. El acusador tiene que formar un caso a partir de la prueba. Y ella puede gritar a todos los vientos que es la culpable, pero en sentido estricto no hay nada. No, más que es la esposa de, o la mamá de, o la ex-suegra de. ¿Y qué? Pero eso no significa pero ella misma está confesando que ella fue, digamos, la autora intelectual, pues, para ponerlo más... de esta operación. Pero ¿qué pieza de toda la evidencia la liga a ella al proceso? Bueno, ¿y qué dice la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP? Es muy interesante. El fiscal Francisco Sandoval dio una entrevista a Noticiero Guatevisión, y esta es la postura del MP respecto a las declaraciones de Abdi Estrada. Buenas noches. En el proceso penal se debe de tener claro que la responsabilidad penal es personalísima. En ese sentido, las conductas que en este caso fueron atribuidas a la señora Abdi Estrada y por las cuales fue vinculada a proceso penal por el tipo penal de casos especiales de defraudación tributaria, son conductas totalmente distintas a las que constituyen los hechos concretos y justiciables por los cuales se vinculó a proceso tanto al señor Samuel Morales como a José Manuel Morales Marroquín. ¿En otras palabras? Concreto, esa es la palabra clave de lo que dijo el fiscal, hecho concreto. Y el hecho concreto es el que tiene la evidencia, es el que tiene la factura, es el que tiene... Y no disminuye la responsabilidad de los otros actores que ya han estado en esta audiencia. No, porque por eso le digo, la razón por la que Sammy Morales es... Pero mira la decisión de la jueza. Y un poco... De los acusados, pero de ella sí. Es que un poco explicando el argumento que decía el fiscal Sandoval. La razón por la que Sammy Morales quedó ligado a proceso por el delito de fraude es porque Sammy Morales
dio una empresa, una factura de su empresa de Espectáculos S.A. que decía por servicio de desayuno, no sé qué más, la presenta al registro y recibe un pago, pero esa transacción, ese servicio no se prestó. Entonces hay un acto fraudulento de prestar un documento fiscal, que es una factura, a cambio de un servicio no prestado, es decir, sí se defraudó al Estado en ese sentido. José Manuel Morales está acusado del delito de fraude porque él no solo facilita las facturas de fulanos y menganos y de Plus Espectáculos, sino que aparte él hace 3 cotizaciones falsas, simula las cotizaciones para que en una de los concursos gane una empresa determinada. Por eso les digo, ahí es donde se ve que la informalidad paga, porque haber hecho el documento falso y que José Manuel Morales pusiera su nombre, su número de teléfono y todo, lo coloca a él en el expediente. La señora Abdi Estrada, en cambio, como ella no tenía empresa, no tenía sociedad, no cotizó, no facturó, o sea, legalmente no existe. Pero mira, aquí ahorita te fuiste a los datos que puso el Patojo en las facturas. Estamos hablando del caso de las facturas y la cotización simulada, que al final es la evidencia, pues. Claro. Ese es el hecho concreto que dice el fiscal. Pero, ¿ya se percataron de cuáles son los números de teléfono que el Patojo puso ahí? En las facturas. En el membrete. En una empresa X era su número de celular. Pero en otra empresa, el número de la casa de quién es. No que eso vincule. O no sé, esa será una consideración de juez. O deja una puerta abierta, una ventana abierta para, seguir investigando. Y hay que ver si esas simulaciones no se extendieron también a otras. A otros juegos. Eso fue de desayunos. Luego vienen canastas, que es lo que ella confiesa, lo de las canastas, ¿verdad? Pero hay que ver, habrá que ver. ¿Ustedes creen que este fue un acto excepcional, una cosa que solo ocurrió 2 o 3 veces a lo más? Vean, yo vi la parte del interrogatorio cuando los fiscales y la delegada de CICIG interrogaron a la señora Estrada, que por cierto... creo que el hecho de que ella haya declarado y sobre todo que se haya abierto al interrogatorio, pues ayudó en su causa, porque al final del día ella terminó contribuyendo a la averiguación de la verdad, la ayudó. Y en una pregunta específica le decían, ¿usted alguna vez le había vendido al Estado? No. ¿Usted vendía canastas? No, lo que pasa es que a mí una persona me preguntó si yo lo podía hacer y lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, por lo menos... ella, como núcleo del negocio, pareciera que esta fue la única ocasión en que participó este tipo de negocios. Habrá que ver las otras empresas, porque, por ejemplo, el caso de Fulanos y Menganos, Carnes Ensaladas S.A., sí tenía otra relación de proveeduría con otras instituciones del Estado. Entonces, eso ya es algo que otras investigaciones tienen que... Aquí viene la pregunta de ¿y quién recogió los cheques? ¿A nombre de a qué cuenta se depositaron? Según la investigación, de lo que recuerdo la semana pasada, era un cheque entró a Fulanos y Menganos, otro cheque entró a Plus y Espectáculos, ambas empresas dedujeron el pago de impuestos y se lo trasladan al señor Orellana, el esposo de la señora Estrada, y por eso es que a él lo acusan de fraude y de lavado de dinero, y en su momento por lo cual el Ministerio Público le quería acusar de lavado de dinero, porque él termina canalizando los recursos que ahí van a parar. Que entre comillas, se sustrajeron de forma derivado de una transacción por la cual se presentaron facturas por servicios no prestados. Solo un último dato. Abdi Estrada no quedó completamente fuera de... No. Ella quedó ligada a proceso por el delito de caso especial de defraudación tributaria. ¿Por qué se le tipificó ese delito? Porque en el razonamiento de la juez, la señora Estrada lo que sí hizo fue prestar un servicio sin tener la documentación fiscal en orden. Claro. Entonces ella incurrió en un delito tributario, porque ella no le canceló al fisco los impuestos que debió haber cancelado. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, esa de la etiqueta SF, mea culpa. Regresamos con más declaraciones de Abdi Estrada. Vamos a seguir escuchando qué dice Abdi Estrada y cómo argumenta o justifica lo que sucedió y que arrastró a la cárcel a los Morales. Volvemos luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los cibernautas. Preguntamos con la confesión de Abdi Estrada. Ahora, un 62% de los seguidores cree que nada cambia, que el caso sigue igual. Un 25% cree que se complica el caso para los Morales y un 13% pues cree que ellos van a salir libres de culpa. Bueno, y antes del corte le adelantábamos que íbamos a seguir escuchando los audios, las declaraciones de Abdi Estrada hoy en tribunales, en donde ella reconoce su culpa y reconoce también sentirse afectada mal por todo lo que le está pasando a su familia y sobre todo a la familia Morales. Esta es la declaración. Aquí están las consecuencias. Hay inocentes, tal vez por mi culpa, por haber pedido el favor. Me duele porque llegué a amar a José Manuel como que fuera mi hijo. Fueron 5 años de convivencia. Me duele ver al señor Samuel, con el cual yo nunca tuve amistad y que ahora esté pagando prisión por mi culpa. Me duele ver a mi esposo, que fue un hombre intachable, es un hombre pensionado por el Estado. Las declaraciones de Abdi Estrada, hoy parte de estas declaraciones en tribunales en donde, bueno, reconoce su culpa y está construyendo una narrativa que muchos guatemaltecos en redes sociales le dan la razón. O sea, ella solicitó solo un favor, nunca pensó en las consecuencias que esto iba a acarrear. Pero eso es muy diferente al proceso legal que en este momento se está llevando a cabo. Sirve, funciona la narrativa, decía, adelantaba Philip, funciona en su caso, pero funciona en el caso de los demás, como en su momento cuando José Manuel Morales declaró, confiesa. Por un lado, confiesa, pero por otro, muchos guatemaltecos sintieron empatía al decir, no, si el joven reconoció que se equivocó, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Funciona esa narrativa en esto? Es que vean, lo que pasa es que, pues, otra vez, regresemos a la declaración del fiscal general, del fiscal Sandoval. La responsabilidad penal es personalísima, es decir, a una persona se le juzga en lo individual por los actos antijurídicos que pudo haber cometido. El acto antijurídico por el que se le está procesando a Samuel Morales es que hay una factura de su empresa que dice por servicio de desayuno o no sé qué más, y no se que se cobró esa factura y ese desayuno no se prestó. Eso es lo que está establecido en el proceso legal. Y en el proceso legal, como les digo, la evidencia y todo apunta a que hay un fraude porque se facturó algo que no se prestó. Dentro de la narrativa del caso se sabe que ese dinero sirvió para pagar las canastas que la señora Estrada elaboró para el registro. Lo que pasa es que ya hubo un detrimento al patrimonio del Estado. Porque en la contabilidad del Estado se pagó por un servicio que nunca se prestó. Entonces, a ver, la judicatura no se puede hacer de la vista gorda de ese acto antijurídico que ya se cometió. Ahora, pero algunos dicen, no, el dinero no es que haya desaparecido, ahí están las canastas. Lo que pasa es que como era una empresa informal, pues utilizó este mecanismo, pero ahí está el dinero no se lo robaron, el dinero no desapareció, el dinero está en un producto que se adquirió, pero como no era una empresa... ¿En canastas? En canastas, porque eso es lo que están al final diciendo. ¿Cuáles canastas? No, las canastas que vendieron, pero que como no podían vender las canastas, utilizaron este mecanismo. Al final de cuentas, lo que eso refleja es, ¿se puede o se debe hacer negocios con el Estado de esa forma? Mira, acuérdate que también hay aparte de esto hay que agregar una capa más al pastel. Porque hay que quitarle una cáscara más a la cebolla. ¿Verdad? Porque acuérdate que las presuntas canastas que se dieron no eran correspondientes al precio que se había pagado. Acuérdate que había canastas ejecutivas y no sé qué más, y era una cubeta con, creo que 2 libras de frijol y 2 libras de maíz o algo así, era la cosa, ¿verdad? Y alguna boquita y no sé, 1/8 de watt, ¿verdad? Entonces, esa no es canasta ejecutiva, pues, ¿ya? Sí, hay que verificar si realmente también, eso costaba, ¿no? ¿Por qué? Porque le fueron a preguntar a los trabajadores del registro de la propiedad. Y ahí fue donde descubren que nadie dijo qué desayuno. Nosotros nunca nos dieron ningún desayuno. Pero es que por eso les digo. Entonces, que vos preguntabas si la informalidad con el Estado, mira, la informalidad, nos guste o no nos guste reconocerlo,
topa y sobrepasa el 80% en Guatemala. Es un motor de la economía. Que a la SAT y que a otros no les guste, en realidad la informalidad termina siendo la relación de transacciones, y mucho tiene que ver porque el Estado es bien complicado para hacer contrataciones, y en lugar de cubrirse precisamente de estos presunciones de fraude y estas cuestiones de estar simulando, lo que sucede es que entonces deciden otros irse por el camino corto de esto. Y esto es en esta cosa sencilla, pero en otras construcciones y todo, hay hasta grupos de amigos que cotizan y cada quien ya sabe quién va a ganar, porque tienen una pieza de información que es el precio. Esa es la pieza de información más importante. Entonces, si somos 3 que vamos a cotizar en el primer proyecto, pegarle vos al precio, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer uno muy arriba y el otro muy abajo. En el otro le pegas vos y otra voz abajo y yo arriba. Y luego le pego yo, y así es. Es que así es como se está también cuestionando. Y son formales porque tienen su SA y todo el rollo. O sea, no es necesariamente la informalidad. Dentro de la formalidad también existe ese modelito de estar simulando con gente que paga sus impuestos, con gente que está, pero también simulan. Atrás de eso es a donde también debe irse. Bien, escuchando todas estas culpas por parte de algunos de los señalados o protagonistas de este proceso, de estos señalamientos, se me ocurre, pienso, ¿no estará buscándose en algún momento un proceso abreviado? Me recuerdo de las declaraciones de don Edgar Barquín, en donde al final decía, es que a mí me dijeron que lo recibiera, me dijeron que lo ayudara de alguna forma, que le diera un consejo al famoso Chico Dólar. ¿Se estará buscando esa vía? Seguramente. A ver, el proceso abreviado, ¿qué es? Otra vez, recordemos el primer comentario. Uno de los objetivos del proceso judicial es la averiguación de la verdad. Las declaraciones hoy de la señora Estrada permitieron darle mayores criterios al Ministerio Público para conocer qué es lo que ocurrió en toda esta narrativa de las canastas y de todos estos servicios no prestados al registro. Sobre esa línea, y conforme el Ministerio Público vaya avanzando en las investigaciones, que es, a ver, el dinero hacia dónde se movió, qué tenían las canastas, iba el precio acorde al contenido. De aquí a que concluya la fase de investigación, que si no estoy mal creo que el juez dio 3 meses, al finalizar ese proceso se podría pedir lo que se llama un criterio de oportunidad, que el criterio de oportunidad es decir, vean, si yo presenté la factura falsa, yo sí participé de una actuación fraudulenta contra el Estado, me declaro culpable, y entonces se pide una condena reducida, condena que en algunos casos puede implicar cárcel, en otros casos puede implicar medida sustitutiva. Eso se logra cuando a lo largo de esta primera fase de investigación del proceso se logra conocer con detenimiento qué es lo que ocurrió. Entonces yo creo que entre lo que vimos hoy de la señora Estrada y lo que ya lleva avanzado el Ministerio Público, a mí no me extrañaría que esa sea la ruta por la cual se mueva de parte de la defensa y de parte del mismo Ministerio Público. Porque también es un tema de economía procesal. O sea, si al final del día, ahí es donde sí entra la consideración de, pues no son los capos de la estructura, sino que son brutos que prestaron sus facturas. Ahí es donde sí entra... O se las inventaron. O se las inventaron. Ahí es donde sí entra esa consideración. En esta fase no. Pero la consideración que sí puede hacer el juez es, va a decir, está bueno, pues no sos una mega estructura de corrupción, sino que de verdad, en un caso entonces te condeno y hagamos el proceso más expedito. Tenemos más declaraciones. Y menos de, ¿qué? Te condeno 3 años y es... No, porque el delito de fraude tiene 5 a 10. Sí, 5 a 10. Bueno, tenemos más declaraciones de Abdi Estrada, pero no hay lavado. en donde sigue... El de lavado lo quitaron. Ella pues reconociendo su culpa y que se lamenta que Samuel Morales también esté sufriendo de las consecuencias de esta transacción económica. Escuchemos. Vine el día que trajeron a mi esposo para acá. Y quería yo que usted me escuchara, para que no llegara a lo que llegó, para que él no fuera humillado por culpa mía. Y me dolió, y yo hubiera sido capaz de arrastrarme y pedirle perdón a don Samuel, porque lo único que hizo fue hacerme un favor. Declaraciones de la señora Abdi Estrada. Estuardo, lo único que hizo Samuel Morales fue un favor. ¿Hay algo más?
Mira, la estrategia de Ad Misericordia funciona. Funciona y me parece que se fueron por una estrategia correcta. O sea, tengo que reconocer que la estrategia en Guatemala, la estrategia del argumento, ténganme misericordia, confieso, pero téngame misericordia, ten piedad de mí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Sí, funciona. Y sobre todo porque se puede pedir más adelante, como decía Felipe, un criterio. Exactamente, y eso baja, hay una consideración también en jueces para la condena, bueno, pues ya, como digo aquel, ya por bruto, pero también ya confesó, baja, pero no libera, pues, digámoslo como es. Pero no sé si al otro, porque los recursos, lo que no tenemos que olvidar es que los recursos sí salieron. Y aunque te digan los recursos están ahí, mi pregunta sería ahorita, ¿ahí dónde? ¿Quién los tiene? ¿Cómo se Sí, utilizaron? en teoría están con el señor. ¿Cómo se llama el señor? El esposo de doña Abdi, el papá de la Abdi. Ok, el señor por quien ella estaba dispuesto a arrastrarse frente al juez, está jugando el argumento de María Magdalena. ¿Ya? Y ese argumento, tengo que decirlo, en Guatemala sí funciona. Ahora, esto baja, disminuye la presión, me estoy yendo por otro lado, hacia la figura del presidente, que tenemos que reconocer que le ha golpeado al presidente. Es uno de los temas que le enojan cuando nada más alguien osa mencionárselo. Es un tema delicadísimo para el presidente Jimmy Morales. ¿Esto puede bajar la presión hacia el mandatario conforme se esté manejando esta narrativa, buscar algún criterio de oportunidad al aceptar que hubo un error, al aceptar que no se recibió? Dicen, hasta este momento, ningún dinero de esta transacción no llegó a los Morales. Eso es lo que se dice en este momento. Es que regresamos a la discusión de hace 2 semanas. A ver, el tema del presidente no es un tema judicial, no, es un tema puramente político. Es un tema de comunicación y de percepción. De percepciones. Y aparte está el componente emocional de él como padre de familia viviendo esta situación. Entonces, digamos que su situación política es completamente independiente de lo que ocurre en el caso. O sea, el caso puede que aquí a 3 meses le den falta de mérito, puede que vaya a juicio, puede que se tarde 3 años, no importa. El tema del presidente es político y cómo se le percibe y obviamente la posición incómoda en la que está, en el sentido de que, imaginen, todas las entrevistas le van a preguntar, mire, fue a ver a su hijo, mire, ¿y qué sabe del proceso? Y mire, y ya le pegó. O la próxima vez que que tenga una cumbre internacional y vaya con otro presidente y le diga, mira, ¿y tu hijo cómo está? Es decir, por eso le digo, es un tema que no importa el proceso. El elemento que sí puede tener influencia en la psiquis del presidente Morales es la temporalidad del caso. Porque, vean, el escenario del criterio de oportunidad, que aquí ya estamos adelantándonos muchísimo, eso solo se puede solicitar una vez el proceso llegue a fase intermedia, que eso es cuando el Ministerio Público concluye la investigación y presenta el acto conclusivo. Para eso estamos viendo. En el plazo formal debería de tardar 3 meses. En la práctica, ahí es donde el proceso entra en ese... ¿cómo se llama? En el limbo judicial, por decirlo de alguna alargamiento. forma. Ajá. O está, a ver... Ese purgatorio judicial. En el purgatorio judicial, exacto. Porque... Que ahí el tiempo no existe. Cabal. Porque ¿qué ocurre? No existe ahí. Presentan amparos, apelaciones y demás. Entonces esos 3 meses se van corriendo y se vuelven eternos. Sin ir tan lejos, veamos el caso de La Línea. Claro. La Línea no ha llegado a fase intermedia, no porque el juez no quiera, no porque el Ministerio Público no quiera. Y no se pudo reanudar ahora. Es porque existen decenas de apelaciones y de amparos que todavía hay que resolver antes de continuar el proceso. Entonces, esa es una variable que no está en manos del presidente, ni de sus hijos o de su hermano, no está en manos del MP, porque acuérdense que en este caso hay otras 19 personas más vinculadas de parte del registro de la propiedad y por economía procesal todos van en paquete. Tienen que reunir. Bueno, si esos 19 empiezan a presentar amparos, pero mira, ahorita los de plazas fantasmas pueden decir, yo hice un favor. Quise hacer un favor. Yo solo hice un favor. Y se ponen a chillar enfrente del juez.
Bueno, o sea, sería lo mismo, pues. Yo solo hice un favor, conseguirle trabajo a bueno, producción dice que vamos a un corte antes de que Estuardo se arrastre aquí en el set. Esperemos que sea en el próximo bloque. Tampoco. Regresamos en el próximo bloque para analizar el papel del presidente. Aquí en un primer momento, pues calificamos bien la forma como había reaccionado Jimmy Morales. ¿Está manteniendo la compostura el presidente y cómo está reaccionando a otros casos de corrupción? Eso lo vamos a conversar luego de la pausa. Ya sabe la etiqueta SF. Mea culpa. Continuamos en Sin Filtro, estamos hablando de estos SF mea culpa, que algunos implicados en el caso de botín registro de la propiedad hoy declararon frente a la jueza Silvia de León. Pero dejando por un lado el proceso legal, estamos viendo el efecto político. Como adelanté antes del corte, aquí saludamos bien la reacción del presidente en un primer momento. Totalmente. Fue difícil el día de la captura, fue difícil para el presidente Morales ver a su hermano y a su hijo en torre de tribunales, pero el tema, como decía Philip, se está alargando. La temporalidad aquí tienden estos procesos legales a que esto sea de meses y comienza a incomodarle al presidente Morales cada vez que la prensa le pregunta sobre el caso de su hijo, sobre todo si lo llega a visitar, qué avances hay en eso. ¿Está comenzando el presidente Morales a cambiar esa forma como había reaccionado en un primer momento, Estuardo? Creo que le va a ir construyendo, le va a ir sumando cierta incomodidad, lógica incomodidad y natural incomodidad. En cuanto padre, más que en cuanto presidente, pero desafortunadamente la función de presidente y la función de padre no las puede separar porque es la misma persona. Eso que aquí voy a ser presidente y allá voy a ser papá. ¿Se vale decir que es un asunto complicado? Privado? No, porque ¿de dónde venían los recursos? ¿De dónde? No eran del sector privado, eran de registro de la propiedad. Todo este caso se da por el registro de la propiedad, por eso es que el caso se llama botín registro de la propiedad. Entonces, ¿cómo debería el mandatario reaccionar Entonces, hacia las insistentes preguntas de la prensa? Mira, las preguntas van a seguir y ojalá sigan, porque el caso sigue, ¿ya? La reacción, yo creo que tiene que moderarse o tiene que presentarse menos. ¿Cuál fue el consejo desde ese día? El primer día lo trató muy bien, dijo poquísimo, dijo lo que tenía que decir, 11 palabras fue lo que escribió, yo las conté. Y ahí terminó, se comportó, llegó don Iván Velázquez, se dieron la mano en la tarde con toda la diplomacia. El tema... Parecía que las aguas estaban tranquilas. Pero acuérdate que esas aguas en cierto momento se van... Pero Estuardo, Philip, pareciera que el mismo presidente a veces innecesariamente mueve estas aguas. Por ejemplo, el mensaje en la página oficial del presidente en Facebook durante el fin de semana, cuando hablaba de su salario, de que ya parte de ese salario no se iba a donar porque la situación actual no lo menciona, pero todos apuntan a que sí, en la este inferencia caso hay que pagar abogados, hay ¿verdad? que pagar abogados. No está volviendo a caer en el error Jimmy Morales de mencionar cosas innecesarias que pueden traer desgaste. Sí. Aunque tenga la mejor de las intenciones. Para mí la mejor comunicación que hizo el presidente en este caso fue la del primer día, cuando él dijo, vean, este es un caso personal, es cierto, hay familiares míos vinculados, ellos deberán enfrentar a la justicia y hacer una separación en el grado de lo posible entre su lado personal y su rol institucional como dignatario, como jefe de Estado. Entonces, a ver, ahí es donde temas como, por ejemplo, ¿lo ha ido usted a visitar a la cárcel? El presidente bien podría decir, no, miren, este es un tema personal, no afecta a mis decisiones como jefe de Estado, separémosla. Pero también implica que su comunicación de decir, ya no voy a donar por lo complicado de la situación, era innecesaria. Entonces, ahí es donde creo que la clave de la comunicación presidencial es que él logre separar esa línea bien gris y bien delgada, que obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, entre su lado personal y su lado presidencial. Y por eso les digo también, yo creo que hay un componente emocional que no lo podemos obviar en toda esta ecuación. No. Es lo que hablábamos, vean, aquí es donde la mora judicial y las debilidades propias del sistema judicial guatemalteco entran a batear en este y en cualquier caso.
A ver, así como, vean, todas las personas hablan de que ya es justo y necesario que haya condenas en la línea después de 2 años de que el proceso avanzó, vean, es que ahí es donde se ve lo malo del sistema, que el sistema se presta a que sea muy fácil entrampar los procesos. Entonces, un entrampamiento en este proceso, que es muy posible, ¿hasta qué punto le empieza a pegar no solo a los acusados, sino a la familia de los acusados, en el sentido de decir, puchica, ya 1 año y no avanza, 2 años no avanza? Y ese componente emocional naturalmente se va a ver reflejado en su desempeño como dignatario. Esa es la parte que digo yo que es bien complicada de separar, ¿verdad? Que a mí sí, el primer día a mí me pareció una excelente respuesta de parte del presidente porque logró desvincular su lado emotivo, personal, de su rol como jefe de Estado. Ahora, que fue el día más difícil, ¿eh? Que fue el día más fue el día más difícil. Pero ese fue el primer día. Siempre la pregunta es 72 horas después. Bueno, una semana después. En este espacio de discusión mencionabas, bueno, el hecho de que el presidente se esté movilizando cada cierto tiempo a Matamoros para visitar a su hijo, la situación que se puede entrampar. Es que no puede dejar de hacerlo. Claro. Porque otra vez, esas cosas que no podemos separar, la paternidad de la presidencia no se puede separar. Él yendo a visitar a su hijo, sí, falso aquello que decía Rosana Valdetti, que ella era vicepresidenta de 8 a 5 horas, no. ¿Puede afectar eso la labor del presidente? Sí, por supuesto. La parte emocional, por eso para mí es la parte emocional. Y un poquito de psicología en esto, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo, en cuanto a esa unidad que llamamos personalidad, cuando hay un desbalance, afecta a las otras partes también. Entonces el presidente está... Y esa es una presión. Acuérdate que ahorita lo están presionando los ganaderos, ahorita lo están presionando la iniciativa privada, ahorita lo está presionando los alcaldes el ejército, que querían exoneración del IVA. Ahorita, los ganaderos ya anunciaron que el jueves paralizan Guatemala, ¿verdad? Claro. Entonces ya aquí vienen todas las presiones, ¿verdad? Y la inseguridad. Entonces vienen las presiones. Y imagínate la primera consistencia de un líder es su interno, es su yo. El balance interno que deba tener ese líder. Un balance interno que se necesita para tomar decisiones. Totalmente, porque tienes que tomar decisiones. Curioso, ¿verdad? Que el que termina aconsejando a Jimmy es Otto Pérez. Ahorita con su nuevo look, ¿verdad? Tal vez le cambió la mente. Y dice, ¿cuál es el consejo que le da? Que tome decisiones él. Que tome las riendas del país. Que tome las riendas del país. Porque habiendo estado en la misma situación, o tal vez peor, sabe la cantidad de presiones que tiene y obviamente también con la presión. El mismo Otto también tenía presiones por un hijo que era alcalde. Ahora, hablando de presiones, el presidente Morales durante este fin de semana también ha sido cuestionado por otro caso. Los señalamientos hacia el diputado Julio Juárez, tránsfuga ahora del oficialismo. Él provenía de las filas del líder, señalado como autor intelectual de la muerte de 2 periodistas. Se le volvió a preguntar al mandatario porque durante el fin de semana rehuyó a las preguntas de nuestra reportera Dulce Rivera, pero nuestro corresponsal también lo siguió hasta Quiché y le volvió a preguntar sobre el tema de Julio Juárez y esto fue lo que respondió el presidente. Yo caí en algún momento en ese tipo de situaciones de estar solicitándole cosas a otros organismos, pero creo que la madurez que nos va dando el cargo nos permite poderle decir a las instituciones responsables de cada una de las actividades que lo hagan y que lo puedan realizar de la forma independiente. El que tenga que hacer las investigaciones que las haga, el que tenga que aportar los cargos que lo haga, la institución que deba evaluar todos los temas de qué hacer con sus miembros. Bueno, la respuesta del presidente Morales marca una distancia de lo que pueda decidir la bancada de FCN respecto al diputado Julio Juárez, que nos recuerda aquel momento, aquella casi pero no cadena. Es suficiente. Pero ¿se recuerdan de aquella cadena cuando se desmarca, pero no es suficiente? Invita a que excluyan a Manuel Giordano de las filas de FCN. Eso era lo mismo que tenía que hacer ahora. Y ¿sabes qué? Ahí gana por lo menos... Te gana tiempo, pues, si no gana otra cosa, gana tiempo. Pero no lo hizo. Separarse no quiere decir que es, y yo sé, también él está pensando en la independencia de poderes, ese es el argumento clásico, ¿verdad? Pero está pensando, voy a necesitar el apoyo de esta bancada, por más malandrines y malcabrestos que sean, necesito el apoyo de esta bancada. Si el escenario se complica, por ejemplo. Si el escenario se complica, aunque sea 2 que tengan esta bancada, porque mira la docena que vaya con antejuicios, con cheques falsificados, con... Y luego, vean, cuando el presidente
le pide la salida a Giordano hace un año. Yo lo aplaudí porque yo creía que eso era lo que Jimmy Morales debió haber hecho desde el primer día de la presidencia, que era decir, aquí yo no me voy a prestar a esos juegos chucos. Bancada, si usted está jugando en esos chucos, yo la desconozco, yo voy a gobernar con el apoyo popular y buenos diputados que quieran gobernar conmigo, echemos punta. Ese para mí debe haber sido el discurso de Jimmy Morales desde el primer día. No lo fue. Lo trató de recuperar con el caso Giordano, pero dos cosas pasaron ahí. Primero, que para muchos llegó tarde esa declaración. Y segundo, el hecho de que la bancada le ha dicho, presidente, órale, no te voy a hacer caso. Fue también un golpe para la posición de autoridad moral del presidente. Porque el presidente Morales, que fue electo como el antipolítico en medio de lo atípico de las elecciones de 2015, podía jugar esa carta de decir, desde mi autoridad moral yo les pido que se paren a Giordano. Porque soy un outsider, soy alguien de fuera que soy alguien de fuera que yo vengo a cambiar el sistema. Pero entre que ya muchos guatemaltecos no lo creyeron o creyeron que ya iba muy tarde y entre que la bancada no le hizo caso, yo creo que esa mala experiencia le marca un poco la pauta para la decisión de este caso. Sí, pero el mensaje no era para la bancada. El mensaje es para la población. Y los señalamientos en su momento de Manuel Giordano no se comparan a los del diputado Juárez. No, es que el otro ¿de qué? ¿Cuál era la acusación? Un niño malcriado. Patojo malcriado, un mocoso malcriado, ¿verdad? Que llega a ser diputado y ya ha brincado en 6 partidos y se puso a fumar marihuana. Una promiscuidad política increíble, sí, pues, la que tiene. Entonces, esa era. Ahora, esto es asesinato. Es muy grave. Esto es autoría intelectual, asesinato de 2 periodistas. Jimmy, mira, aún si miras las diferencias entre Patojo malcriado que se pone a fumar marihuana y que llega a ser diputado versus autor intelectual de 2 asesinatos. Yo creo que aquí su discurso aquí estaba obligado a pedir que separaran y que expulsaran a este diputado del FCN. Ojo que Jimmy fue el secretario de ese partido. Claro, y la postura de desconocer o de pedir que expulsaran a Juárez podría ayudarle en la narrativa que tiene el presidente de decir, lo de mi familia es un tema aparte, es un tema que yo reconozco y que es un proceso que debe seguir adelante. Con lo del diputado Juárez, el golpe político es diferente, el efecto político es diferente. El decir que continúe el proceso legal es casi decirle que la bancada siga mandando lo que quiera, que lo siga arropando, que lo siga protegiendo con esa inmunidad legislativa que aún tiene. Eso es lo preocupante. ¿Cuándo cambió Jimmy Morales? ¿O lo cambiaron? Lo que hemos dicho aquí, yo creo que en escalas de delitos hay escalas de escalas. Pues, por ejemplo, yo creo que en todos los sistemas penales, todos los delitos contra la vida humana constituyen lo más crítico de un sistema penal. Detrás de ello vienen los delitos contra la integridad de la persona. En tercer lugar vienen los delitos contra la seguridad del Estado, narcotráfico, lavado de dinero. Y en cuarto lugar tienen que venir los delitos de corrupción. En el estado actual de las cosas en Guatemala, el tema de corrupción creo que ha subido en prioridad y le estamos poniendo más atención. Pero indistintamente, siempre los delitos más preocupantes en cualquier sistema jurídico son los delitos contra la vida. Entonces, a ver, no es lo mismo defender a un funcionario que lo están acusando de robarse 1 millón de quetzales a defender a un funcionario que lo están acusando de matar 2 personas. O sea, por eso les digo, los 2 son delitos, los 2 son crímenes, pero si tuviéramos que comparar los 2, 1 millón de quetzales no se compara con 2 vidas humanas. Entonces, ahí sí me parece que incluso enviar el mensaje de decir, no, que el proceso sigue, aquí todo tranquilo. No, yo no voy a decir nada, porque la experiencia me enseñó que mejor no lo hago, porque tal vez no le hicieron caso. Pero creo que el presidente sí está perdiendo una oportunidad. El mensaje no es ni para la bancada, no es ni para los poderes. El mensaje se lo digo al Congreso, expulsen a este diputado. Pero lo estoy diciendo, pero estoy hablando realmente a la población. Ya me estoy posicionando frente a la población. Yo no sé qué parte de esta no entenderán los de comunicación del presidente. Y él, ¿verdad?, ganaría más con la posición de, por lo menos, pedir que lo expulse. Aunque salga Hernández y el presidente, ¿qué es ahora el jefe? Aunque lo mande por un tubo, no importa. No le hagan caso. Aunque no le hagan caso. Mandó el mensaje. La audiencia en una condena o en una petición de expulsión del diputado que está acusado de autoría intelectual de 2 asesinatos, ¿ya?, es para la población.
es reposicionamiento de marca, reposicionamiento de la marca Jimmy Morales. A menos frente a la que alguien le población. diga o le susurre al presidente, mire, no se pelee con los diputados. Y luego regresemos también a otra cosa, que el diputado Juárez es un tránsfuga, que realmente el hecho de haber recibido diputados tránsfugas fue la primera transgresión que le hizo la bancada a las promesas del presidente. Pero Giordano también es tránsfuga. Así es. Entonces, a ver, el presidente estaría en una posición de superioridad moral de decirle a la bancada, ya vieron, ustedes no me hicieron caso Y esto de es lo que recibir tránsfugas. Reciben tránsfugas y le viene el niño malcriado y le viene ahora un acusado de asesinato. Por no hacerme caso, ustedes, bancada, paguen los costos políticos y sepárenlos. Ese debería ser la posición del presidente Morales en esta situación. Y decidió callar. Bueno, vamos a una pausa. SF, mea culpa. El presidente no acepta su responsabilidad en esto. Vamos, regresamos luego del corte. Ya lo saben, envíe sus comentarios y también ideas para nosotros poder aquí conversar más. Regresamos con unas declaraciones de Roxana Valdetti, en donde al parecer algo se dañó ahí, en una relación de trabajo, el exbinomio, parece que hay problemas. Vamos a regresar con esa declaración. Regresamos a Sin Filtro y como lo dijimos antes del corte, bueno, hoy la ex vicepresidenta Roxana Valdetti da algunas declaraciones en el caso del lago de Amatitlán, conocido como Agüita Mágica. La ex vicepresidenta por video pues dice, mire, yo no fui responsable de eso, a mí me mandaron, me ordenaron. ¿De dónde? Pues de la presidencia. Escuchemos las declaraciones. Me interesó y le voy a decir por qué. Porque a Matitlán, a todos los de nuestra edad nos llevaron a jugar en esas canchitas, nos llevaron a ver al niño de Atoche, nos llevaron a comer esa mojada de la que se han burlado. Yo, señor juez, tengo una carta que está precisamente, seguramente, o la tendrá mi abogado ahí, donde a mí me ordenaron. Yo no soy la que dirigía a AMSA, señor juez. En el acuerdo que le da vida a AMSA, dice claramente que es la presidencia de la República la que dirige AMSA. Las declaraciones de Roxana Valdetti, ella saca un documento y dice, no, a mí me ordenaron que yo tenía que... No, yo no puedo creer que Roxana Valdetti haya sido durante el gobierno del PP alguien que le ordenaban las cosas. Era un gobierno bicéfalo. Era un gobierno bicéfalo. Tenía dos cabezas. Y eso siempre se discutió. No, a mí me llama más la atención la fractura. Interesante. Porque digamos que en las pocas declaraciones que daba Valdetti y Otto Pérez en las audiencias, siempre cerraban filas o no declaraban, o si declaraban se dedicaban a echarle tierra si sigue el MP. O sea, había un discurso unitario, digamos. Unificado. Pero que en esta ocasión venga Valdetti y le tire tierra a Otto Pérez. A ver, se murió la saber ni qué habrá se pasado murió la ahí. Por ahí hay quienes dicen que Valdetti está molesta porque, para empezar, que ya está empezando a tener problemas para mantener la estructura de su defensa, mientras que Otto Pérez pareciera que está de lo más tranquilo aguantando el proceso. Entonces, a ver, hay que ver, ¿verdad? Técnicamente el día de mañana ella va a ampliar su declaración, entonces veremos. Pero, mira, regresemos. A ver, ¿quiere Valdetti no sería la cabeza de la estructura, sino alguien que recibía órdenes? Sí, puede ser. Mira, yo podría pensar varias ideas. Acuérdate que si sos quien sea cabeza de estructura, no tiene la opción de ser un colaborador eficaz, ¿verdad? En el derecho premial. Pero aquí regresemos al mismo caso, regresemos al caso primero, ¿verdad? De doña Abdi Estrada y ahora de doña Roxana Valdetti. ¿Cómo quedaría eso si Roxana Valdetti se pone a chear ahí con Magdalena y dice, yo solo le estaba haciendo un favor, solo recibí órdenes, solo le estaba haciendo un favor al presidente? No, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Entonces, ¿por qué en uno, sí, pobre, va tan mula, que no sé qué y todo, y por qué en el otro, no, ahí sí la cosa cambia? Bueno, algunos dirán los millones de diferencia. Pero, entonces, y luego desligarse. Lo más interesante es
que yo solo recibí órdenes, que es el mismo argumento cuando uno lee todas las declaraciones o las que están disponibles de Juan Carlos Monzón. Él en cada página repite, uno lee en cada página, yo solo recibía órdenes, y eso es lo que lo hace, y eso es lo que excepto en el caso de la línea, porque en el caso de la línea a él sí lo vinculan como el cabecilla. El cabecilla de la estructura, la línea 1, pero en el resto, él dice, yo solo recibía órdenes. Esta ruptura viene muy tarde. Porque este caso también tiene una particularidad. Este es el único caso en el que Roxana Valdetti está acusada, pero Otto Pérez no. Entonces también otra posible lectura es, pues, aquí vamos, aquí, si nos vamos en el Titanic nos hundimos juntos en todo. En todos los casos. Ya estamos juntos en la línea, en TCQ, en cooptación, ahora por lo menos mínimo venime a acompañar aquí al caso de Amatitlán, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Acuérdense, vean, es que hay en teoría de juegos, está el famoso juego del dilema del prisionero. El dilema del prisionero. Que el dilema del prisionero es que hay dos prisioneros que los agarran cometiendo un crimen, pero la policía no tiene suficientes pruebas. Los separan y con los dos prisioneros en lo individual, el policía va y le dice, mire, si usted testifica contra el otro, le reducimos la condena y nos clavamos al otro. Que realmente lo que busca es un ejemplo de que busca que entre los dos prisioneros cruzada, ¿no? Genere información cruzada y eso le permita a la policía procesarlos a los dos. Yo creo que eso es lo que empezamos a ver en este tipo de casos, que hay un dilema del prisionero en el sentido que Valdetti y Otto Pérez están cada uno sentados por su lado y los dos también están haciendo sus propios cálculos de qué estrategia les sale mejor a ellos en lo individual. Por lo visto, la estrategia de Otto Pérez, a mi forma de ver las cosas, Otto Pérez tiene la idea de que entre más logre retardar el juicio, mejor para él. Porque él sabe que en condiciones actuales lo van a condenar. Claro. Si él logra retardar el juicio, su apuesta es que las cosas cambien a ver si retrasar el juicio puede perjudicar a otros. Exacto. Que están señalados. Y entonces, por ejemplo, si es válido el argumento de que Valdetti ya está medio teniendo problemas, que la familia y demás. El flujo de dinero. Entonces también Valdetti hasta cierto punto no va a estar con la misma línea de Otto Pérez en cuanto a estrategia de defensa. O también no sabemos si en algún momento están considerando en delatarse el uno al otro. Otra vez, ninguno de los dos puede aplicar al beneficio colaborador eficaz, pero es que ya a la hora, por ejemplo, de las condenas, al que le logren descubrir que era la mera cabeza, le van a dar 20 años, al que era la segunda cabeza tal vez le den 19. Sí, pero su argumento, a mí me ordenaron es desligarse precisamente de la cabeza. O buscar incluirlo. Buscar entonces una especie de colaboración eficaz, lo cual le bajaría costos, le bajaría presión y le bajaría también la posibilidad, digamos, esa posibilidad de entrar en otros casos, tal vez en esa naturaleza. Hay que ver todas las entradas hay algo que tomar en posibles. cuenta. Cuando se le ha preguntado a la FESI sobre el caso del lago Amatitlán, agua mágica, ellos le dan mucha prioridad a ese caso porque es un caso, digamos, diferente a la línea, diferente a cooptación del Estado, porque ahí están las pruebas, ahí está el producto que no funcionó. O sea, es algo bastante simple en comparación de los otros casos. A diferencia de los otros casos, también hay familia involucrada de Roxana. Así es. En los otros casos, hasta donde yo sé, no tienen familia involucrada. En este caso de Agüita Mágica, creo que es el hermano el que está. Así es. Y también por ahí ahí es donde entra el componente emocional. Entonces, y por eso podemos ver esta ruptura. Y es lo que puede hacer esta diferencia de por qué. Entonces, a mí me ordenaron, ¿verdad? A mí me dieron órdenes de arriba. Y la desligarse de arriba le podría abrir una puerta hacia colaboración eficaz, pero al mismo tiempo hay familia involucrada. Yo sigo sin creer que Roxana Valdetti era una persona a la que se le daba órdenes. Por eso les digo, es que en ese gobierno todos sabían que era un gobierno bicéfalo donde las decisiones se tomaban en pareja. Bueno, no vamos a seguir hablando del tema. Llegamos al final de la hora. Muchísimas gracias, Philip Estuardo. A ustedes muchísimas gracias también por su sintonía. Y bueno, no se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Buenas noches.